Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Wilfredo Abreu, secretario de Asuntos Internacionales del Partido Fuerza Vecinal Chacao. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Me llama la atención su cargo, secretario de Asuntos Internacionales, pero en un partido político, secretario de Asuntos Internacionales, ¿qué hace? ¿Es necesario? Por supuesto. Fíjate lo importante de esta secretaría. Crea, planifica y desarrolla políticas de alto nivel para el tema evidentemente internacional, tales como los derechos humanos, el tema migratorio y mucho más importante, sobre todo el tema del comercio internacional. Me llama el tema migratorio y quiero abordar precisamente esto. Ya vamos a estar abordando cada uno de los puntos que usted menciona. Por supuesto. Recientemente hemos cumplido ya una semana desde la aplicación de la nueva política migratoria de Estados Unidos para los venezolanos. Ya va creciendo el número de deportados. Y ahora sucede que Panamá no va a dejar ingresar a los venezolanos que se dirijan desde la frontera de Costa Rica hacia el sur. Es decir, prácticamente podríamos hablar de que están entrampados los venezolanos que están en esa zona. Y se habla mucho de la política migratoria de Estados Unidos, pero ¿qué pasa con la atención consular también que debería darse? Una de las responsabilidades del Estado venezolano es atender a sus connacionales en cualquier parte del mundo donde se encuentren, tanto en las embajadas como en los consulados respectivos. Pero lamentablemente todos nuestros hermanos que están llevando esta travesía importante, no porque quieren, sino por la que la necesidad los obliga, es que han emprendido este largo viaje hacia los Estados Unidos. Hace poco lo hacían hacia Perú. ¿Y qué es lo que evidencia todo esto? Una mala política por parte del gobierno, la situación económica real que se está viviendo en Venezuela, aunado al tema de las sanciones. Muchos países bloquearon económicamente a través de las sanciones a Venezuela, con la imposibilidad de hacer negocios internacionales, privados y públicos. Y esto evidentemente lo que hizo fue acrecentar y profundizar la crisis venezolana. ¿Qué hicieron estos muchachos? Pues agarrar sus macundales lo que podían y emprender esa travesía. ¿Cómo puede atenderse o qué plan de acción debe emprenderse para atender a los venezolanos que están en México y en América Central? Primero que nada, una atención inmediata desde el punto de vista consular, prestarle todo el apoyo. Primero, para que regresen a su patria. Y desde aquí, pues, en las conversaciones entre la oposición y el gobierno, llegar a algún acuerdo. Se vienen unas elecciones próximamente muy importantes que pueden cambiar el rumbo del país. Entonces, muy importante la debida atención a nuestros compatriotas que están recorriendo todas estas fronteras. ¿Qué evidencia esto, Gregorio? Que prácticamente los países no tienen controles de su frontera, no la tienen, porque teníamos una frontera cerrada en Colombia, espero toquemos ese tema próximamente, y la gente pasaba como si nada, pasaban y llegaban a Estados Unidos, todos los países que atravesaban, y sin ninguna atención, porque no hubo atención de ninguno de los gobiernos, esta gente se enrumbaba solo, bajo su responsabilidad, y nadie les prestó el apoyo. Ya vamos a abordar el tema de Colombia, pero antes de pasar al tema estrictamente migratorio, quiero abordar el tema de la reapertura de la frontera y la reanudación de relaciones entre Venezuela y Colombia. Este fin de semana hubo un encuentro en la frontera entre legisladores de ambos países. ¿En qué deben desembocar estos encuentros? Venezuela está en la expectativa de qué fue lo que se conversó allí. El llamado a los legisladores tienen un fetiche que creen que con una ley resuelven los problemas. Y eso no es así, porque la felicidad no se decreta. La felicidad se consigue con la practicidad y resolviéndole los problemas reales a los venezolanos. Hace poco, hace menos de una semana, en Cartagena de Indias, se reunió el Congreso Nacional de Comerciantes Colombo-Venezolanos. Tú hubieras visto, yo tuve la oportunidad de participar a través de Zoom en esa reunión, y los puntos que se tocaban eran claros y precisos, de practicidad, de energía, de acciones fundamentales para resolver los problemas. Aquí las declaraciones que hemos visto es puro, todo se hizo con amor, pero amor con hambre no dura. Tenemos que resolver los problemas puntuales que existen en la frontera. En vez de haberse ido en avión, nuestros legisladores debieron haberse ido en carretera y ver cuántas alcabalas hay desde Carúpano hasta Cúcuta o desde Valencia hasta Cúcuta. Innumerables alcabalas que lo que hacen es incrementar
el precio de los insumos que vienen de Colombia o que van a salir de Caracas, de Valencia, hacia Cúcuta. Ese es un punto fundamental desde su punto de vista para poder establecer una relación comercial entre Venezuela y Colombia más equitativa y provechosa para ambas partes. Desde luego, porque todo declina en lo económico. Cuando uno visita, yo he estado allí, y sin embargo, después de que se dio la apertura de la frontera, sigue gente pasando por la trocha. Y no es que lo digo yo, existen las pruebas. Ahora la gente con su teléfono graba y en cada momento te metes en TikTok, te metes en Instagram y ves la gente que prefiere pasar por la trocha que pasar por el canal formal fronterizo. ¿Por qué? Porque aún existen limitaciones, establecen horarios, establecen limitaciones, establecen cantidad de personas, establecen acompañantes. La apertura debe ser totalmente amplia, de una vez por todas. ¿Qué otras políticas deben acompañar esa apertura? Mira, fundamental la atención a los comerciantes en la zona. Segundo, la seguridad. Es fundamental. La seguridad de todos los transportistas. Tú hablas con los empresarios y lo primero que te dicen es, bueno, quiero que me garanticen la seguridad en las carreteras para poder llevar nuestros insumos a toda Venezuela y viceversa, de Venezuela a Colombia, que se dé un perfecto intercambio comercial. Ahora, el tema de las relaciones con Estados Unidos, mencionaba el tema de las sanciones. ¿Qué debe pasar desde su punto de vista para que pueda darse una reanudación de las relaciones que ya han destacado, lo decía el presidente del CNE, Enrique Márquez, que mientras que no haya relaciones plenas, diplomáticas entre Venezuela y otros países, los venezolanos que estén en esas latitudes no pueden inscribirse en el registro electoral? ¿Qué debe pasar para que esto pueda darse plenamente? Bueno, fíjate lo importante que es el tema de la política exterior, no solo de Venezuela con otros países, sino de otros países con nosotros. Porque motivado a esas sanciones es que se ha convertido todo esto en un despelote que nadie sabe cómo va a terminar. Te voy a poner un ejemplo preciso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hace constantemente llamado al levantamiento de las sanciones. Después que recibieron con bombos y platillos a alguien que estaba fomentando las sanciones a Venezuela, creyendo que asfixiando económicamente el país iban a tener un cambio de gobierno. Aquí no se va a cambiar un gobierno con sanciones, aquí se va a cambiar un gobierno con elecciones democráticas, participativas. Eso es muy importante y ya toda la comunidad internacional así lo está entendiendo. Fíjate todas las negociaciones que se están dando a puerta cerrada con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo van a enderezar ese problemón que causaron a través de las sanciones? Ojo, la gran responsabilidad de las malas políticas del gobierno en gran parte es así, pero también hay que reconocer que esas sanciones afectaron muchísimo al pueblo venezolano. Pensando, mencionaba el tema de elecciones democráticas. Sí. Fuerza Vecinal, ¿cómo está posicionado de cara a el resto del camino de estos 2 años hasta las elecciones presidenciales y considerando la posibilidad de un adelanto de las elecciones? Fuerza Vecinal tiene el patrimonio moral de que somos los primeros que hemos propuesto primarias para las elecciones presidenciales. Y no solo para las elecciones presidenciales, desde concejal hasta el cargo político más importante. Participar en unas primarias te da la legitimación necesaria ante el partido y ante el pueblo venezolano de que el hombre por el que tienen que votar, en definitiva, es el que escogió la gran mayoría. ¿Me explico? Muchos factores de la oposición o muchos factores también del pueblo venezolano dicen, pero yo no puedo entender cómo la oposición tiene tantos líderes. Bueno, porque eso es natural, porque representamos la democracia. Y en un factor democrático es natural que se encuentren muchos líderes con mucho talento. Como ejemplo te pongo mi partido Fuerza Vecinal. Allí todos son excelentes líderes, uno mejor que el otro. Bueno, vamos a medirnos. Vamos a ir a unas primarias con todos los factores políticos y que gane el mejor. Con el compromiso de que el que gane, todos los factores los vamos a apoyar. Pero sí pueden ir todos los factores, sí se pueden poner de acuerdo, porque lo que se está viendo es que pareciera que son varios, evidentemente son varias oposiciones y que está bastante cuesta arriba que puedan ponerse de acuerdo para una sola primaria. Bueno, es un momento estelar para el pueblo venezolano de pasar por el tamiz, una gran depuración de políticos que le han hecho mucho daño al país. ¿Por qué? Porque el que no participe en esas primarias ya sabemos a qué está jugando. ¿Y cuánto tiene que pasar hasta esas primarias? Porque el gobierno está hablando ya, como le comentaba, de adelantar las elecciones. ¿Cuánto tiempo debe tomarse para poder realizarlas? Nosotros hemos hecho público desde un principio que no se debe letargar más este proceso. Hay unas discusiones
que ya están a punto de caramelo para culminar y presentarle al pueblo venezolano cuáles son las condiciones objetivas para que nosotros podamos participar en esas primarias y se den de una vez por todas. Va corriendo el tiempo, está la amenaza latente de que adelanten las elecciones, entonces tenemos que ponerle fecha a esto ya de inmediato. Nos queda cuestión de 1 minuto y medio. Como secretario de Asuntos Internacionales del partido, entendiendo que probablemente se ha encontrado con representantes de varios cuerpos diplomáticos, ¿cómo perciben esos representantes que debe darse el camino hasta las próximas elecciones, sobre todo pensando en el escenario tan complejo que tiene la oposición? Sí. La comunidad internacional lo que me ha hecho saber es que el cambio tiene que ser democrático y por ello apuestan a todos los factores políticos que están hablando de un cambio netamente democrático a través de las elecciones. Muy importante esto, porque debemos entender que para que en Venezuela se dé una transición real, nosotros tenemos que ofrecerle garantías a quienes son ahorita gobiernos de que ellos pueden ser en un futuro la oposición, pero bajo amenazas constantes, descalificativos e insultos, eso jamás va a llegar a pasar. Yo someto y siempre pongo en mis redes a la opinión de los venezolanos a que digan, ¿está usted de acuerdo con lo que estamos proponiendo nosotros o no estamos de acuerdo? Con respeto, con mecanismos democráticos, es que nosotros podemos llegar a una eventual transición en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Wilfredo Abreu, secretario de Asuntos Internacionales de Fuerza Vecinal Chacao, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina